Cordial saludo, hermanos en Cristo. La Iglesia Católica fue, ha sido y será siempre criticada por su importancia, pero siempre prevalecerá. Es así como el Papa, también lógico, como director de la Iglesia Católica, como pilar fundamental de la Iglesia Católica, quien dirige el rumbo de la Iglesia Católica, con mayor razón, es criticado. Y siempre los papas han estado en la boca no solo de los que no son católicos, que son de otras religiones o sectas, sino inclusive de los mismos, en boca en muchas ocasiones de los mismos religiosos, de los mismos laicos y también religiosas. A mi parecer, uno de los mayores aciertos del Papa Francisco ha sido, como lo hizo en su momento Juan XXIII, abrir la ventana a una iglesia que se asfixia. Se asfixia por la falta de libertad, de diálogo, de discusión. Y al poco tiempo de ser elegido Papa, Francisco dijo: hagan lío. Ha podido decirlo a los jóvenes que ven en la institución eclesiástica una rareza sin par, pero también los adultos hemos creído que Jorge Bergoglio hablaba a todos nosotros. En otra oportunidad, este mismo Papa, de un modo provocativo, seguramente en contra del dogmatismo, ha afirmado que él no es infalible. En los comentarios aparecen por lo general críticas al Papa, y los enemigos no solo se dan, como lo dije anteriormente, en otras religiones o sectas que atacan nuestra religión, sino también dentro de la misma religión católica. Pero la religión católica, por su gran importancia, tiene que ser criticada y nunca será destruida. Es de recordar a este propósito que Jesús de Nazaret encaró abiertamente a las autoridades religiosas de su tiempo como hipócritas, sepulcros blanqueados. Así les dijo. Y había gente presente en ese momento. Esta gente contó a los evangelistas lo sucedido. ¿Y qué hicieron los evangelistas? Hacer aún más pública la crítica y pusieron el episodio por escrito. Y es así como surge la Sagrada Biblia como palabra de Dios. En nuestro grupo de oración Amistad Divina Misericordia, que es un grupo de oración católico, de evangelización, estamos de acuerdo con el Papa, que es inspirado por el Espíritu Santo y que es nuestro director. Este mismo Papa será recordado como Papa de los pobres y de la libertad. Francisco ha atinado con lo que más necesita la Iglesia en estos tiempos:
aire, aire para los oprimidos. No puede ser que personajes de otra época, sus enemigos, por poner un ejemplo, quieran olvidar la reforma litúrgica justo cuando el pueblo de Dios, incluidos muchos sacerdotes y más que nadie las religiosas, se asfixian en las misas, en muchas ocasiones, con mucha palabrería. Y hoy más que nunca se requiere, sigo con el ejemplo, continuar con el mandato del Concilio Vaticano II de reconocer el derecho de los fieles a participar ayudando en los oficios religiosos, en la Eucaristía. Cuando critico al Papa es que remo con él, colaboro con él hace rato, convencido de que sus gestos, palabras y decisiones, aunque puedan muchas veces ser equivocados, abren la cancha, exorcizan. ¿Qué exorcizan? El miedo, dan oxígeno, activan la imaginación, generan esperanza y provocan a los cristianos para que sean creativos. Hay una decisión del Papa que ha inundado las redes sociales y es la aprobación en que se dé la bendición a parejas del mismo sexo. Y el Papa Francisco afirma que la Iglesia se opone a la conducta homosexual, pero se debe tener entendimiento y respeto a las personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo, y esto lo cumple nuestra Iglesia Católica. Si conocemos a alguien que se sienta atraído hacia personas de su mismo sexo, entonces tenemos que tener cuidado, seleccionando nuestras amistades, ya que éstas tendrán influencia en nuestra vida, porque nos vamos a sentir muy incómodos, aunque estas personas merecen nuestro respeto, bondad y buen trato. La Iglesia enseña, hermanos en Cristo, que la sexualidad humana tiene un propósito en el plan celestial, en el plan de Dios. Y esto con el fin de que seamos felices y que cumplamos con ese propósito. Y se nos manda entonces vivir la ley de castidad, y la conducta homosexual es contraria a ese propósito e infringe los mandamientos de Dios. Eso es claro. Pero no obstante, si alguien siente atracción hacia personas de su mismo sexo y no actúa de acuerdo con esos sentimientos, él o ella no habrá pecado. La norma moral de la Iglesia es la misma para todos, sin importar hacia qué sexo uno se sienta atraído. Ni el Señor, ni su Iglesia pueden aprobar ningún comportamiento que quebrante sus leyes. Una vez más, condenamos la conducta inmoral, pero no se condena a la persona, es la conducta inmoral.
Para la Iglesia Católica, los actos y conductas, homosexualidad y la sodomía en general, constituyen un grave pecado debido a que atentan contra el orden natural de la sexualidad humana creado por Dios. Las tendencias u orientaciones no heterosexuales en sí mismas no constituyen pecado, ya que la tentación no es susceptible de condena. Asimismo, llama a la feligresía no heterosexual a estar en una comunión eclesial, vivir en castidad y en abstinencia. También se rechaza todo acto de discriminación y de violencia. Para la Iglesia Católica es una enseñanza moral que las relaciones sexuales deben, por mandato de ley natural y divina, tener una finalidad procreativa y realizarse dentro del matrimonio, que es indisoluble y conformado por la unión de un varón y una mujer, según su identidad biológica. Desde la llegada de Francisco al papado, la Iglesia Católica ha ingresado en un estado de tensión entre el progresismo y también tradicionalistas, debido a algunas posturas ambiguas. Sin embargo, cabe destacar que los comentarios del Papa Francisco sobre el tema no han cambiado la doctrina de la Iglesia. Recordemos que el Papa Francisco en enero del 2023 ratificó la posición tradicional de la Iglesia, afirmando que cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es un pecado, pues está en contra de la palabra y la ley de Dios. Y precisó también que los actos homosexuales son objetivamente pecaminosos. La inclinación homosexual es desordenada, pero no objetivamente pecaminosa, invitando por ello a estas personas a la castidad. Y toda discriminación injusta contra personas homosexuales debe ser condenada. Estas personas merecen respeto. También dijo el Papa Francisco que el problema no es tener esa tendencia, sino que se constituya o constituir un lobby o ser entonces una presión sobre estas personas. El Papa Francisco aprobó en este diciembre de 2023 que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación irregular, pero siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la Iglesia. Ojo, que tenemos que comprender bien esta bendición. El documento es de 8 páginas, que aclara que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio. Es totalmente diferente. Tiene el propósito de establecer el que Dios acoge a todos. La declaración fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, que es el actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es la primera que el antiguo Santo Oficio publica desde hace 23 años. Los sacerdotes no deben impedir o prohibir
la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en las que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Y el Papa Francisco afirma que la iglesia considera las relaciones entre personas del mismo sexo objetivamente pecaminosas y que no se reconoce el matrimonio entre estas. En la Iglesia Católica, una bendición, ¿qué es? Es una oración o súplica, generalmente pronunciada por un ministro, en la que se le pide a Dios que mire favorablemente a la persona, con misericordia a esa persona o personas que están siendo bendecidas. El Papa ha afirmado que la Iglesia entiende el matrimonio como una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un hombre y una mujer, y debe evitar todo tipo de ritos o sacramentales que puedan contradecir esta convicción. No obstante, argumentó que cuando se pide una bendición se expresa una súplica a Dios en busca de ayuda, una súplica para vivir mejor. Sin embargo, pese a la apertura de la bendición de estas parejas, debe quedar muy en claro que el Vaticano rechaza como inadmisible cualquier rito u oración que puedan crear confusión entre lo que es constitutiva de matrimonio. No se debe ni promover ni prever un ritual para las bendiciones de parejas en una situación irregular, y no se debe tampoco entonces impedir o prohibir la cercanía de la iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Esta medida permite que las parejas del mismo sexo asistan a la Iglesia Católica, donde se da la comunicación con Dios, la oración, la acción de gracias, la bendición de Dios que siempre se recibe en los oficios religiosos, en especial en la Santa Misa. Así que, hermanos en Cristo, esperamos que con esta reflexión, con este informe, nos quede muy claro como católicos cómo el Papa quiere que no haya discriminación en el prójimo, aceptando a los homosexuales en la Iglesia Católica, ya que también son hermanos en Cristo, y a los cuales Dios también acoge por su infinita misericordia. Dios bendice a las personas, mas no el pecado. Hasta pronto, pues, hermanos en Cristo, y que reine siempre el amor y la paz en nuestros hogares. Amén.